espacio que nos ha permitido y nos ha brindado el Banco de la República y su área cultural, agradeciendo a su gerente Jaime Alfredo Bonet Morón y a María Beatriz García por brindar esta oportunidad para hablar un poco sobre el tema de la arquitectura moderna en Cartagena de India, entendiendo que es un periodo de la historia de la arquitectura de la ciudad que abarca más o menos esa cronología que ven ustedes ahí de 1926 a 1970. Esta presentación es parte de un trabajo de tesis doctoral en el año 2012-2017, que tuvo la fortuna de ser summa cum laude por la Universidad de Granada y que esboza los ideales y principios del movimiento moderno en Cartagena de Indias. Como contenido o agenda de trabajo para esta presentación, está basada en 6 capítulos que a grosso modo me permito enunciar. Un capítulo 1 que hace parte del cuerpo preliminar de la investigación, trabajo, que comprende la justificación, los objetivos, la metodología, los marcos teóricos, conceptuales y normativos, y en especial un balance historiográfico que apunta a esos vacíos que existen en la documentación referida a la historia de la arquitectura de la ciudad de Cartagena en tiempos modernos. Un capítulo 2 que está referenciado al tema del contexto, importante la contextualización geográfica, así como la contextualización arquitectónica de Cartagena en todo el desarrollo de la arquitectura moderna. Un capítulo 3 referido a los orígenes bajo los cuales se implementó en nuestro territorio este tipo de movimiento arquitectónico. Un capítulo 4 referido a todo el proceso evolutivo de desarrollo urbano arquitectónico de la ciudad en ese periodo cronológico. El capítulo 5, destinado a esos elementos característicos que tipifican la arquitectura moderna de Cartagena. Un capítulo 6, que estuvo destinado a los edificios, a los análisis arquitectónicos y a la valoración patrimonial que estos elementos y estos inmuebles requerían para el estudio que se realizó. Se esbozan unas fichas técnicas que recogen y documentan lo más importante como información de los inmuebles del movimiento moderno que todavía existen en Cartagena. Y por último, las conclusiones. Si hablamos de la justificación de este estudio, tenemos que partir de que existe un desconocimiento de los atributos y los valores de la arquitectura moderna en la ciudad. De igual manera, hay un vacío historiográfico. Ha encontrado mucha publicación, existe mucha documentación y muchos estudios referidos al periodo colonial o virreinal de Cartagena en cuanto a su arquitectura y su urbanismo. Pero de parte del movimiento moderno y el periodo que se dio en Cartagena de Indias, existe muy poca documentación y está en peligro de extinción total los muy pocos edificios que quedan y que testimonian este movimiento en Cartagena. De igual manera, contribuye a ampliar el catálogo de bienes inmuebles de interés cultural que establece el Plan de Ordenamiento de Cartagena para lograr la protección, la regulación y la conservación de los inmuebles del movimiento moderno que aún son en nuestro territorio. Como objetivos, más allá de poner en valor la arquitectura del movimiento moderno, buscamos también documentar y destacar los valores, los atributos y las características tipológicas, formales, funcionales, estéticas de este movimiento en Cartagena de Indias. De paso, tributa, homenajea a los arquitectos que le hicieron posible y a las. Es un documento muy amplio. Por tratarse de una presentación, no está esbozado todo lo que aquí estamos argumentando, pero son los propósitos y los objetivos que busca el trabajo. Continuar con ese estudio historiográfico de la arquitectura de la ciudad de Cartagena de Indias. Está el periodo colonial, está el periodo republicano, que este año salió una publicación digital de mi autoría en compañía con otros colegas sobre el periodo republicano.
El periodo de la transición, estamos en mora de hacerlo, se está trabajando en estos momentos en ese documento. Y la arquitectura moderna, que es este trabajo que estamos presentando en este momento y que ya fue publicado en el año anterior. De igual manera, determinar las causas que se dieron, el momento socioeconómico que se vivió y que dio origen a la arquitectura moderna en Cartagena, destacar la importancia del movimiento arquitectónico moderno y de igual manera llamar la atención a las autoridades como ha sido el caso y como ha sido posible, y agradecemos inmensamente al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena el hecho de haber facilitado, haber abierto los espacios para que esta información relativo a la población, es fundamental entender el origen de Cartagena de Indias. Es insular, es una ciudad nacida de las aguas, con unas condiciones y unas determinantes físicas muy importantes, muy interesantes, que la llevaron en sus orígenes a ser denominada la llave del reino por la corona española, dada la posición estratégica, geográfica y geomorfológica que ella presenta. Una ciudad con unas condiciones extraordinarias, unas determinantes físicas que han contribuido a ser sistemas estructurantes dentro del desarrollo urbano arquitectónico de la ciudad. De igual manera, fundamental también el entender el panorama de la arquitectura de Cartagena de Indias como periodos históricos y estilísticos. Entonces tenemos el periodo colonial o virreinal, que está dado prácticamente en lo que conocemos como la ciudad fundacional o centro histórico de Cartagena, seguido del periodo republicano, que es cuando el país se está forjando como una república independiente, con unos periodos cronológicos muy establecidos que determinan unas características arquitectónicas muy diferentes a las que se dieron en el periodo colonial. Y así sucesivamente aparecerá el periodo de la transición, que también denominado neocolonial, porque retoma algunos elementos del pasado de la colonia, del periodo colonial específicamente, y los aplica con materiales nuevos y técnicas contemporáneas en ese momento, en los años 40 a 1960 aproximadamente, traslapándose un poco con la llegada a Cartagena de Indias y a Colombia del movimiento moderno. Y al periodo moderno, este estudio de investigación arroja una fecha precisa y exacta, que es 1926, y se extiende hasta 1960, 1970, con algunos cambios, pero las características permanecen, con la presencia de nuevos materiales, con unos criterios y con unos principios acordes a un nuevo pensamiento diferente a los de los anteriores periodos. Hablar de los orígenes de la arquitectura moderna en Cartagena de Indias nos obliga a hablar de dos aspectos fundamentales. Uno es el origen conceptual y el otro es el origen técnico, tecnológico o constructivo. Al concepto del origen, bajo la formulación de lo conceptual, nos referimos al edificio que ven ustedes aquí en la margen derecha, que es el antiguo Talleres Mogollón, hoy Almacenes Éxito La Matuna, que es un edificio que, guardando sus proporciones y sus dimensiones, obedece a un concepto denominado en el movimiento moderno desornamentación. Me refiero a que en el siglo XIX y parte del XX, la arquitectura que se venía desarrollando era bajo influencias estilísticas o estéticas muy ornamentadas, que respondían a temas de lo neo, el neoclásico, neogótico, neomudéjar, etc. Toda Latinoamérica, y Cartagena no iba a ser la excepción, se produce ese tipo de arquitectura historicista, academicista, que posteriormente se vuelve ecléctica y que comúnmente conocemos como arquitectura del periodo republicano. Son estas casas villas que vemos en Manga. Esa arquitectura aflora y tiene su máximo auge en la década de 1920, época de oro del periodo republicano, y este edificio se da en 1926. Lo diseña, curiosamente, un ingeniero agrónomo de nombre Nicolás Sammer, alemán de Augsburgo.
que dejó unas obras importantes y muy bellas del periodo republicano en el centro histórico, como es el edificio Pombo, por citar algunos. En el pie de la popa, sobre la calle Real, el edificio Libre. Edificios netamente republicanos con las influencias neo. Pero este edificio al que hacemos referencia, el antiguo Talleres Mogollón, hoy Almacenes Éxito, es un edificio que aplica el principio de la desornamentación, un edificio que no está ornamentado. Y el movimiento moderno le apuesta a ese principio, a que los edificios no sean historicistas, no vengan influenciados estilísticamente bajo temas ornamentales, recargados de ornamentación. De ahí el nombre de historicista. Sino que vengan con una piel, con una envolvente, un recubrimiento o unas fachadas libres de cualquier ornamentación. La persona o el arquitecto en su momento pregona este principio de la desornamentación es el arquitecto austriaco Adolf Loos, quien en 1908 escribe un artículo que se denominó Ornamento y Delito, donde precisamente hablaba de que los edificios estuvieran libres de cualquier tipo de ornamentación. El edificio que vemos a la izquierda es denominado la Casa Loos en Viena, Austria, de la autoría de Adolf Loos. Y guardando las proporciones, las dimensiones y la escala, tiene y guarda mucha similitud con el edificio antiguo Talleres Mogollón, hoy Almacenes Éxito, de Nicolás Sammer. Incluso la fotografía que ustedes en este momento, es una foto actual, el edificio fue posteriormente ornamentado. Ahí aparece ornamentado. Y él originalmente era sin ornamentación. 16 años después de que Loos diseña este edificio de la Casa Loos, Nicolás Sammer nos sorprende en Cartagena, en plena época de oro del periodo republicano, con un edificio carente de ornamentación. Esto da pie a la investigación de este trabajo doctoral, a que se ponga en consideración, y es un hallazgo muy importante, que el primer edificio de arquitectura moderna de Colombia es este edificio desde lo conceptual. Ojo, desde lo conceptual. Otros autores hablan de que la arquitectura moderna entró en Colombia a partir de 1930. Este edificio es 1926. Y si hablamos del concepto de lo tecnológico, o desde lo tecnológico constructivo, tenemos el edificio Andian, que está en la Plaza de la Aduana, frente a la Alcaldía de Cartagena, y es un edificio que fue construido en 1929 y que responde a las características y tendencias de la Escuela Chicago, que es una corriente adscrita al movimiento moderno y que se caracteriza porque la estructura de la construcción es metálica, como logran ustedes apreciar en la imagen de la izquierda, en pleno proceso constructivo. Y a conceptos de una base que vendría siendo el primer piso a nivel de un gran zócalo de arcos de medio punto, y luego torre y posteriormente remate. Esta fotografía que ustedes ven aquí del año 29 muestra el aspecto original del edificio, hoy bastante modificado, pero que a consideración también en este proceso investigativo de este trabajo, puede ser el primer edificio de arquitectura moderna hecho en Colombia desde lo tecnológico. Viene algo importante e interesante dentro de este proceso investigativo que tiene que ver precisamente con el Banco de la República de Cartagena, un diseño del arquitecto Joseph Martins, de Bélgica, quien en este edificio para el año 1929, recuerden que estamos en plena época de oro
del periodo republicano, donde las obras que se hacían en Cartagena y en Colombia estaban revestidas de estas influencias neo, un edificio bastante neoclásico, pero que su sistema constructivo es en estructura metálica, igual que el edificio Andean. Entonces miren ustedes qué cosa interesante. Tienen y comparten estas dos edificaciones un sistema constructivo similar, igual, la tecnología de lo moderno en 1929, pero estilísticamente los conceptos son diferentes. El Andean se va por la tendencia y la corriente de lo denominado Escuela Chicago, y Banco de la República se va por la influencia de los neo, es historicista, es academicista. Si ustedes miran, hay una diferencia en los dos edificios, pero si pudiéramos, como por magia, quitarle la vestimenta, quitarle la envolvente, sus fachadas, las estructuras son esqueléticas en metal, son estructuras metálicas. Y ambos edificios poseían, el Andean lo mantiene, tengo entendido que el Banco de la República no lo mantiene, el ascensor de marca Otis, que fueron los primeros ascensores en el mundo moderno, y con puertas de bronce, y que afortunadamente en el Andean todavía está bajo funcionamiento. La arquitectura moderna, como habíamos comentado, esos dos orígenes, se da en el centro histórico de la ciudad. Pero va a aparecer un espacio interesante que es lo denominado La Matuna, que es un área que era un antiguo cuerpo de agua denominado Caño de San Anastasio o de La Matuna, el cual separaba originalmente a Cartagena, a la ciudad fundacional, el centro histórico como tal del arrabal de Getsemaní. La Matuna lo que permitió, cuando se empieza a rellenar en los años 20, aproximadamente desde 1925 en adelante, es unir esos dos territorios para constituir Getsemaní y el centro fundacional, lo que hoy denominamos Centro Histórico de Cartagena. Pero a su vez, ese relleno va a permitir que a partir de 1953 la administración pública del momento desarrolle un proyecto urbano arquitectónico moderno denominado Centro Comercial y Financiero La Matuna, un diseño del difunto Augusto Tono Martínez y Tomás Bustillo por parte de la administración pública. Se lotea ese espacio y va a dar cabida a unos edificios muy importantes, ahí vemos algunas de sus imágenes, como el Banco de Colombia, el Banco Industrial Colombiano y el Banco de Bogotá. Por citar estas tres edificaciones, las dos primeras, diseño del arquitecto Rafael Cepeda Torres, considerado, entre otras, el padre de la arquitectura moderna en Cartagena de India por las múltiples actuaciones de proyectos que bajo esta tendencia él diseñó y construyó para Cartagena. Edificios que más adelante veremos sus características, no me detengo a analizarlos, simplemente a que aprecien las imágenes, en especial la segunda, que es un plano original de la empresa Civilco, de la cual fundó el arquitecto Cepeda y hoy manejan sus hijos. Vemos el Banco Industrial Colombiano. Edificios como el Banco Cafetero, también diseño de la autoría de Rafael Cepeda Torres, que muestra las características que generaron la arquitectura moderna en Cartagena de India. Entre otras, se las voy a citar más adelante, pero aprovecho y se las comento algunas. Son los retranqueos o el retroceso de los vanos de ventanas para crear aleros prefabricados que permitieran proteger las fachadas útiles y las ventanas de las incidencias solares. Van a aparecer los quiebrasoles, los parasoles, y fundamentaremos un poco más ese tema cuando lleguemos al punto de la... O edificios como el antiguo Empresas Públicas Municipales, diseño de los arquitectos Gastón Lemaitre y Manuel Delgado en el año 1961, y que hoy afortunadamente está nuevamente al servicio de la
de la ciudad de Cartagena. Si hablamos del desarrollo y el proceso evolutivo que tuvo la arquitectura moderna en Cartagena de Indias, tenemos que comentar únicamente a partir del centro histórico de Cartagena. Este movimiento tuvo influencia y tuvo un desarrollo amplio en sectores como las penínsulas de Boca Grande, de Castillo Grande y Laguito, de igual manera en Manga, en Pie de la Popa, Cabrero, en El Bosque, en la Escuela Naval, la isla de Manzanillo y prácticamente en otros sectores del área continental de Cartagena. Ahí vemos algunas imágenes que lo representan en sus diferentes géneros arquitectónicos. Me refiero a la arquitectura residencial o doméstica, institucional, educativa, comercial, bancaria, empresarial y también a la arquitectura deportiva. Vamos a hacer un breve recorrido, no en todo porque el tiempo no alcanza, pero sí en unos sectores importantes de Cartagena, el caso del barrio de Manga. Ahí vemos algunas de las obras que todavía subsisten, algunas algo modificadas, otras pues han desaparecido desafortunadamente. En el Pie de la Popa, aquí me voy a detener un momentico, también afortunadamente subsisten algunas obras de arquitectura moderna y de diversos arquitectos cartageneros que tuvieron la oportunidad de diseñar allí en su momento, bajo estas características. Y me detengo por este edificio que ven en la margen derecha, el antiguo edificio Noel, que hoy es el concesionario Ford, porque ese edificio lo diseñó el arquitecto belga Joseph Martin, que es quien diseña el Banco de la República. Martin tuvo una participación extraordinaria durante el periodo republicano en Cartagena de Indias y fuera de Cartagena de Indias. Es la persona que diseña los bancos de la República en el país. Si mal no estoy, diseñó la iglesia de Lorica o de Cereté, el colegio Bifi y muchas otras obras más que hizo aquí en Cartagena. Pero también tuvo participación en el periodo de la transición. Tiene algunas obras en el periodo de la transición bajo las características de ese periodo. Y nos sorprende que diseña también para el periodo moderno este edificio. Por eso creo de gran valía comentarlo, porque es el autor de edificaciones como el Banco de la República, que hoy nos está permitiendo llevarles a ustedes esta información. En tal circunstancia, el periodo moderno también el Estado tiene una participación muy activa en el desarrollo urbano arquitectónico de Cartagena de Indias. El desaparecido Instituto de Crédito Territorial, o ICT, desarrolla una serie de urbanizaciones y de barrios vigentes todavía hoy aquí en Cartagena. En el cuadro de la izquierda pueden ver el año de actuación, el año en que se hicieron y los barrios cuáles son. Crespo, Bosque, Martínez Martelo, Canapote, el 13 de julio, el 11 de noviembre, en una actuación que va de 1949 a 1955. Y destaco en ello el barrio Blas de Lezo porque obedece a criterios metodológicos del movimiento moderno, como es las zonificaciones. Y entonces establece una zona institucional, establece una zona escolar, establece zonas verdes y hace todo un desarrollo de unas casas bajo los principios y características del movimiento. La arquitectura moderna en Boca Grande también tiene una relación muy activa con firmas destacadas a través de un arquitecto, Edgar Bueno, el cual vive aquí en Cartagena. Tuve la fortuna de conocerlo en un conversatorio que hicimos, una charla sobre la arquitectura moderna, y fue la persona que proyecta muchos de los edificios que aún subsisten en Cartagena, entre ellos el Seguro Bolívar, el Hotel Americano, hoy hace parte del Almirante Estelar en Boca Grande. Y son edificios que responden a esas características que ya veremos más adelante. Pero lo importante es, en el caso de Boca Grande,
es que en su momento constituyó el barrio o el urbanismo y arquitectura más grande de toda Latinoamérica. En su momento, Boca Grande tuvo esa fortuna, al decir del arquitecto, también restaurador, doctor Ignacio Consuegra Bolívar. Y ahí vemos unas imágenes a la izquierda que muestran Boca Grande y Castillo Grande con un perfil urbano muy bajo, donde las cubiertas eran planas, inclinadas, en concreto a la vista, y con todas las características que representa el movimiento moderno, entre otras, una arquitectura que responde a las determinantes físicas de Cartagena. Por eso era importante citar la contextualización geográfica, porque esas determinantes físicas se convierten en unos sistemas estructurantes que los arquitectos que desarrollaron los principios del movimiento moderno en Cartagena de India supieron tener en cuenta y aprovechar, cosa muy distinta de lo que está sucediendo con nuestra contemporaneidad. La arquitectura moderna para Cartagena es bioclimática y estos edificios reflejan y representan eso. Imágenes que ilustran un urbanismo basado en los principios de Ciudad Jardín. También principios o criterios adscritos a las ideas del movimiento moderno. La avenida San Martín es la que ustedes ven aquí, con grandes antejardines que antecedían el hecho arquitectónico de las casas. Aquí vemos algunos inmuebles interesantes. Este es el Hotel Americano, con algunas de las características de plataforma básica, que es este elemento que ustedes ven aquí. Torre, espacio transicional que parece que el edificio levitara. La arquitectura moderna a nivel compositivo manejaba elementos que parecieran sueltos, libres en el espacio, como si la arquitectura emanara y flotara de los sitios de implantación. Importante destacar aquí las marquesinas, en concreto esta de media luna, de la casa de la familia Fara. Hoy desafortunadamente estas casas no existen. Marquesinas en concreto que, fuera de jerarquizar los accesos principales a las casas, servían de protección solar a los mismos y a las terrazas que antecedían el espacio privado de las casas. La de la familia Fara va a jugar un papel importante en el proceso de investigación del trabajo doctoral e incluso post. Y ahora más adelante les comentaré, hicimos unos hallazgos interesantes que tienen relación con esa edificación. No faltaba, y teníamos que citar esta bella obra del arquitecto Ramón Peñaranda, del año 1957, el Hotel Playa en la avenida San Martín. Todavía hoy presta sus servicios. Un proyecto que muestra algo de lo que yo les he comentado a ustedes, de las transparencias, de esa permeabilidad de las visuales, de que las corrieran las brisas, de generar elementos como sueltos, como libres, que hacen del objeto arquitectónico una composición artística, que incluso a veces se va al interior de los edificios, cuando aparecen los murales. El caso del edificio de la Caja Agraria, con un mural de Grau muy hermoso. ¿O qué decir de esta bella casa? Afortunadamente existe todavía en Castillo Grande, de la familia Barbour, la casa Barbour. Es una casa interesante que refleja lo que es la arquitectura metafórica, que es otro principio que movió el interés de los arquitectos modernos y que en este caso simboliza una embarcación, un yate, dado que el padre de la familia Barbour, al decir del señor Edmond Barbour, su hijo, cuando yo estuve haciendo
los acercamientos para hacer los levantamientos y las mediciones ambientales que le hicimos a esta casa para corroborar que responde en buenos términos al clima, que es muy bioclimática. Nos comentaba que su padre era marinero y le pidió al arquitecto que le hiciera una edificación que semejara a un yate, una embarcación. Los pisos, como pueden ver ustedes en la parte externa, reflejan el movimiento de las olas en granito pulido blanco y negro. Esto es un elemento muy manejado por un arquitecto paisajista considerado de los mejores del mundo, brasilero, Roberto Burle Marx, quien diseña el Paseo de Copacabana en Río de Janeiro. Cuando estoy en el proceso de investigación y le pregunto al señor Edmond Barbour que si él sabe quién diseñó la casa, me dice que ese secreto se lo llevó su padre a la tumba, pero que en algunos momentos su padre hablaba de que era un arquitecto, un tal Burr, algo así. Ustedes se imaginan lo importante que esta investigación, porque no se ha terminado, arroje que este señor Roberto Burle Marx haya sido el que diseñó esta edificación en Cartagena, quizás la única fuera de Brasil. Dejo la incógnita para lo que viene a futuro, pero considero de mucha importancia y ojalá pudiera ser así, porque es otro elemento más que enriquece el patrimonio arquitectónico de la ciudad de Cartagena. Ahí vemos en su esplendor la casa Barbour, con elementos que protegen la edificación, con pérgolas. Él genera una cámara de aire en la fachada lateral y cuando se aísla de la fachada útil, de donde están las ventanas en el costado lateral de la casa, y a través de unas pérgolas que ahí ven ustedes, verticales, mimetiza la incidencia solar sobre esa fachada útil. Y ese espacio que queda interno genera una cámara de aire. Es muy interesante la casa, pudiéramos dedicarle más tiempo, pero debemos avanzar. Ya entrando a hablar de las características del periodo republicano, perdón, del periodo moderno de Cartagena de Indias, ahí tenemos un listado de las enuncias y unas fotografías tanto del Seguro Bolívar como del Hotel Americano, donde se destacan quizás las más importantes. La plataforma básica, que es este gran volumen que observan ustedes aquí, y que simplemente es un volumen que lo que busca es contextualizarse urbanísticamente con las edificaciones de su entorno. Son edificaciones de 2, máximo 3 pisos en ese momento. Entonces lo que hace la plataforma es contextualizarse en el perfil urbano con las demás casas, no sobrepasar esas alturas, y establece como uso funciones de tipo público. Ahí se encuentra, por ejemplo, el caso del Hotel Americano, contaba con un casino, que es de uso y de acceso público, locales comerciales, este tipo de cosas. Posee la marquesina, estructuras en concreto a la vista, muy usadas en ese momento. Y este es el espacio transicional, siendo que las plataformas básicas eran utilizadas muchas veces para estancias de las personas, zonas verdes, espejos de agua, cafeterías y este tipo de cosas, y para apreciar el paisaje circundante. Entonces, ese es el espacio transicional que hace o que da la sensación, la impresión de que el edificio levitara sobre la plataforma básica. Luego viene la torre de apartamentos o de oficinas, los balcones retranqueados, miren el efecto del sol. Entonces se protege la fachada útil. El sol está dando en este sector, lo demás está sombreado. Hay una reinterpretación del balcón hacia la vía principal, en este caso la avenida San Martín, y hay un remate que por lo general es para jerarquizar el punto fijo de ascensores y de escaleras, y al final el tanque elevado de agua. Las otras características tienen que ver con temas de lo que denominamos la piel o la envolvente del edificio, que en conjunto con los exteriores
constituyen el lenguaje formal, porque los arquitectos nos expresamos gráficamente. Entonces hablamos de lenguaje formal con esos elementos. Y en cuanto a las envolventes, y ahora más adelante veremos en imágenes, es todo el tratamiento que se le hace a las fachadas de los edificios para protegerse de la inclemencia del sol o para buscar la presencia de las corrientes de los vientos. Aquí vemos un corte que es una sección del edificio del Hotel Americano, del antiguo Hotel Americano, porque este espacio de transición ya fue ocupado y son no como fue considerado o como fue concebido originalmente, a la plataforma básica con los servicios a disposición de la comunidad, y la torre, que ya la ven ustedes, es privada, y el remate. Algunas imágenes que recogen las perspectivas de Edgar Bueno, el Hotel Americano, el Seguro Bolívar, y que estos dos edificios, el Hotel Americano y Seguro Bolívar, responden a esas características. El Seguro Bolívar, aquí lo ven ustedes con su plataforma básica. También aparece el concepto de los pasajes, que permite que no solamente fluya la brisa, sino que la gente pueda pasar y apreciar el paisaje de un lado al otro en el sitio en donde está implantado el edificio. La parte del envolvente, o que hablábamos de la piel, va a ser la estética y la parte ornamental de los edificios, constituida por parasoles que podrían ser en retícula, en cuadrícula, en aleros colocados de manera horizontal, o pérgolas de manera vertical, incluso algunas pivotantes, como es el caso del edificio Banco de Colombia, diseñado por Rafael Cepeda Torres, o el Banco de la Caja Agraria, el edificio del antiguo Banco Caja Agraria, que posee una de las fachadas más hermosas y más bioclimáticas que posee la arquitectura moderna de Cartagena. Aquí vemos la fachada falsa con un tratamiento de cuadrícula, con una geometría de cuadrados perfectos, combinación de aleros con elementos de persianas verticales, y que se anteponen a la fachada útil. La fachada útil está más retrocedida, unos 50, unos 60 centímetros más atrás, y lo que hace esta bella fachada es recibir la incidencia del sol, mimetizarla para que no llegue con tanta fuerza a las ventanas del edificio, a la fachada útil, pero de igual manera también busca el direccionamiento de los vientos para hacer fresco el edificio. De destacar en este inmueble, y se me hace supremamente importante, es el uso del portal. Los portales o soportales, como denominaban los españoles, la estoa, que dominaban los griegos, que desde la arquitectura grecorromana hace presencia a través de la corona española cuando implanta en el territorio cartagenero ese tipo de características. En el centro histórico podemos hablar del Portal de los Dulces, por citar algunos. El periodo republicano retoma también el concepto del portal, y el movimiento moderno no se quedó atrás. Y en la Matuna vemos diversidad, un mosaico de portales, que únicamente lo que buscan es esguarecer a la gente de las inclemencias del clima, más en unas determinantes físicas tan fuertes como las que tiene nuestra ciudad, y que es el elemento urbano arquitectónico que yo llamo también bioambiental y paisajístico, que permite articular el espacio público con el espacio privado. Y miren de qué manera el edificio de la Caja Agraria lo maneja. Lo saca por delante del paramento del edificio, cuando por lo general el portal está vinculado a partir del paramento hacia adentro del edificio. Y aquí se hace una excepción y sale hacia afuera, bellamente sostenido por unos pórticos de L invertida que sujetan la placa de concreto, por la cual la gente hace su circulación para ingresar al edificio, a las oficinas y locales del edificio, o para, como zona de estancia, estar en la plaza pública que es inherente al mismo inmueble.
Aquí hay unas imágenes que muestran eso precisamente que hemos estado hablando, de cómo se proyectan los balcones modernos en los edificios, caso Banco de Bogotá, que es el plano que ven ustedes a la izquierda, parte superior, que utiliza también el concepto de fachada reticulada, en este caso es reticulada, geométricamente, como una fachada falsa que se antepone a la fachada útil y genera procesos de sombra para proteger precisamente el espacio útil de la inclemencia y de la incidencia solar. Y los balcones, diversidad de tratamientos de balcones que lo que hacen es generar sombra para la fachada útil y proteger, lógicamente, de la incidencia solar. Parasoles, aquí los ven, portasoles horizontales, aquí de manera abierta y aquí de manera con unas pérgolas verticales. Y este otro dibujo que muestra cómo es el manejo y el control de la incidencia solar sobre los balcones. La imagen inferior, el Colegio de La Salle, que también en el volumen y el bloque administrativo maneja el concepto también de fachada falsa por delante de la útil y con una serie de pérgolas verticales alternadas, dejando vanos como semillenos y vacíos. Acá también el retranqueo de la fachada o de los vanos de ventana sobre el paramento de la edificación, buscando protección de la incidencia solar. Una magnífica obra también de Rafael Cepeda Torres. Aquí vemos la variedad de portales que posee Centro Comercial La Matuna, el Centro de Comercio Financiero de La Matuna, de cómo controla el manejo de la incidencia solar y cómo captura los vientos. Los vientos calientes tienden a subir y se produce con el encuentro de la brisa, produce y permea la ventilación. Ya esos son hechos comprobados y corroborados y que están muy bien manejados en los criterios de diseño de los portales de la Matuna. El Seguro Bolívar, la maqueta original del proyecto, y vean el tema de los pasajes, de cómo a través de unas plazas públicas que semipúblicas, porque son propias del edificio, están dentro de la propiedad, permean la visual y permiten que pasen también las brisas, pero a la vez sirve de comunicación de un lugar al otro y cómo se integran al paisaje con las zonas verdes. La Caja Agraria, con su bello portal, y el edificio Banco de Bogotá, donde sobre la plataforma básica, el espacio transicional es diseñado con jardines, con espejos de aguas, y es como una planta libre, que es otro de los criterios y conceptos que maneja el movimiento moderno y que permite que el edificio tenga esa percepción que levitara sobre la plataforma básica. Y son lugares de estancia desde los cuales la arquitectura moderna trata de ser respetuosa y de adaptarse a ese perfil urbano. En la plataforma más o menos tiene las alturas de las edificaciones coloniales, y esto sirve, esta terraza o este espacio transicional sirve como mirador hacia el centro histórico. Hay que entender que la Matuna surge como una oportunidad para el desarrollo de la ciudad de Cartagena de Indias, y que las ciudades no son estáticas, son dinámicas, ellas evolucionan en el tiempo, tienen que estar evolucionando. Y de acuerdo a potencialidades y posibilidades. Y la Matuna pintó para la posibilidad del movimiento moderno. Era su momento, hizo su arquitectura y hoy tenemos que reconocerla y ponerla en valor. Hace parte de unos acontecimientos y unos hechos históricos propios de la arquitectura y del urbanismo de la ciudad. Hoy, desafortunadamente, estos espacios han desaparecido y por mayor rentabilidad de los mismos se han convertido en oficinas. Y esa característica que pareciera que el edificio levitara y que fuera un gran mirador del entorno inmediato, se ha perdido. Aquí vemos en esta imagen que ese espacio transicional quedó como una gran placa de concreto donde se va a llenar de aires acondicionados y se vuelve una zona de bodega,
y el espacio transicional totalmente ocupado por oficinas. Se pierde las características del edificio. Aquí vemos el manejo de la fachada lateral con el espacio geométrico donde la retícula juega papel estético y papel funcional bioclimático. También posee el edificio una marquesina de media luna en placa de concreto que se anticipa y que engalana el acceso y lo jerarquiza, además de protegerlo. Ya que aquí en esta imagen logramos apreciar de mejor manera la fachada falsa. Veanla aquí, como unos 40 a 50 centímetros, y se separa un poco y deja una dilatación para lograr un mejor aislamiento térmico de la fachada útil. Aquí se aprecian también los conceptos que les comentaba yo de que todo pareciera que levitara y fueran elementos sueltos. Pequeñas dilataciones logran ese efecto mágico como si las cosas levitaran y estuvieran sueltas. Una composición artística, podríamos titularlo. El Colegio de La Salle, dentro del género arquitectónico educativo, este fue el plantel donde yo estudié de kinder a sexto bachillerato, una obra de Rafael Cepeda Torres, que tiene el concepto de planta libre a nivel de primer piso, soportada por pilotes, decía Le Corbusier, el gran arquitecto, uno de los grandes pioneros de la arquitectura del movimiento moderno, y que permite el paso de un lugar al otro, proyecta sombra, se ubican los puntos fijos para acceder a los pisos superiores, se establecen los servicios públicos, esa era su funcionalidad, y permea por debajo del edificio no solo la visual, sino las brisas, logrando que todo el edificio tenga un aislamiento térmico. O sea, un concepto muy interesante, muy importante. Además de que en las crujías donde están los pabellones de las aulas, que son estas que ven ustedes aquí, las aulas están separadas de los bordes. Existen grandes corredores al lado y lado que sirven como si fueran unos balcones o unos aleros que protegen de la incidencia del sol en horas de la mañana y en horas de la tarde, pero que permite que la brisa pueda atravesar el espacio de las aulas. Ahí ven el monumento a la Virgen de la Inmaculada Concepción, también un diseño hermoso, un monumento de la estatua de Cartagena de India, diseñado por Rafael Cepeda Torres. Gracias a Civilco conseguimos los planos originales dibujados a lápiz, bellísimos, no solo del colegio, sino de ese monumento, que desafortunadamente en 2018, justificado por los hermanos de las escuelas cristianas de La Salle, que se encontraba en deterioro su estructura, fue demolido. No hace parte de esa estatuaria de Cartagena de India y que se lograba divisar desde muchos sectores de Cartagena. Este es el bloque administrativo. Ahí vemos como la envolvente, como una piel, con esas pérgolas verticales y los vacíos y el alero de remate superior aquí como un gran montante, logran actuar como una fachada útil en preservar y proteger a esa fachada útil de la incidencia solar. Este es el monumento a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Era una fuente de agua hermosa con un tipo obelisco, un tronco de pirámide tipo obelisco invertido, que internamente tenía unas luces y unos haz de luces acá iluminaban la estatua de la Virgen. Este es un elemento triangular que se soportaba solo con esta columna tipo triangular, que desafortunadamente, como les comentaba, ya no existe, desapareció. Aquí vemos imágenes de las marquesinas, que ya les había comentado, que son elementos encargados de jerarquizar, de proteger y de enmarcar los accesos principales a los edificios. O sea, jugaba varias funciones y por lo general en concreto a la vista, que era una de las características del movimiento moderno a nivel constructivo y estético. Entonces vemos la media luna
del Banco de Bogotá, la del Hotel Americano y la de la casa de la familia Fara. Aquí la... Una extracción de las imágenes anteriores, apreciamos aquí ese pórtico con esa marquesina de remate de media luna en concreto que marca y jerarquiza toda la fachada y el acceso principal de la antigua casa de los Fara, con una escalera helicoidal que subía directamente a la segunda planta, una gran terraza, y abajo también una gran terraza jardinada con el concepto de planta libre. Y todo esto también funcionaba como una fachada falsa sobre una fachada útil. Lo muestro porque en Cartagena, por el Camino del Medio, sector Sena de los Cuatro Vientos, hay una casa que es idéntica a esta y que es proceso de investigación de dónde se obtuvieron los planos, cómo los consiguieron, porque la casa son iguales en los conceptos, el gran pórtico de acceso, la marquesina media luna en concreto, los grandes pilotes o columnas, la escalera sí, una escalera más sencilla, metálica, no una helicoidal que llevara a la segunda planta terrazada, y ocupación de la planta libre. Ya varía lo que tenía la casa de la familia Fara. Y este año, antes de esa pandemia, se estuvo haciendo una exposición itinerante de este trabajo doctoral y tuvimos la oportunidad de estar en Venezuela durante 3 días. Y estando allá, haciendo presentaciones de una muestra de unas maquetas y de unos paneles o pósters acompañados de charlas y de conversatorios al respecto de la arquitectura moderna de Cartagena, nos comentaron que en San Cristóbal, Venezuela, que fue una de las ciudades donde estuve, existían 2 casas idénticas o réplicas de 2 de la arquitectura moderna que hubo en Boca Grande. Entonces me permití para ustedes traer la que se parece a la casa Fara, que es esta que ustedes ven aquí. Desafortunadamente también muy transformada, con un cerramiento, toda la primera planta totalmente cambiada, desdibujada de lo que es el proyecto en sí. Pero lo importante aquí es que el concepto sí se respetó. Miren el pórtico, el gran pórtico con la placa o marquesina de media luna. Ahí están los pilotes. Y miren la escalera helicoidal. Lógicamente, toda la primera planta a nivel de uso, de ocupación y de fachada totalmente transformada y desdibujada. Pero esto en su momento, eso fue en marzo de este año, que me dan esa noticia y vamos y vemos la casa, pues lógicamente sorpresa, es una grata noticia para el desarrollo de esta investigación. Interesante proceder a investigar de dónde salieron los planos, cómo los hicieron, quiénes son los propietarios, hacer el levantamiento, muchas cosas que todavía hay por hacer. Entonces esperemos a ver qué dice futuro para poder proceder. En cuanto a las características técnico-constructivas, el concreto va a ser un material esencial en la estética, en la presencia y en la tecnología de los edificios modernos, de la arquitectura moderna de Cartagena. Va a aparecer el sistema reticular celulado, que lo patenta la firma de Obregón y Valenzuela, que es estos cielos rasos. No había necesidad de usar cielos rasos que aprecian ustedes aquí. Esta es una perspectiva del proyecto del colegio donde funcionó el Liceo Bolívar, hoy Nuestra Señora del Carmen, un poquito más allá de la Villa Olímpica, que desafortunadamente no quedó a la vista, en estos momentos no está a la vista, pero se hacía de esta manera reticular o así, y no había necesidad de usar cielos rasos, y generaban unas estructuras a la vista muy hermosas, con un acabado final bien fino. Y el estadio de béisbol 11 de noviembre, diseñado
por arquitectos bogotanos que no tenían conocimiento del deporte de la pelota chica, demuestran con el uso del concreto que, a pesar de ser un material duro, es un material noble para trabajar la plasticidad, la estética y la artística que puede permitir un diseño arquitectónico. Es el caso de la cubierta o la gradería principal del Estadio 11 de Noviembre, que también se hace de manera reticular celulada con estas pequeñas celdas tipo diamantes, se le llaman. Aquí ven una fotografía del año 47 en proceso de construcción, ven la formaleta en madera que hace una serie de cuadritos en chaflán en las puntas, puntas de diamante, que lo que hacían era que la placa o el forjado fuera aligerado, no pesara tanto, porque anteriormente las placas de concreto eran macizas y pesaban mucho, y no todo el concreto trabaja a las fuerzas y tensiones que exige una estructura. Entonces simplemente estos elementos lo que buscaban era aligerarle el peso a estas estructuras. De esa manera podemos hablar de estos bellos escenarios deportivos que constituyen la Villa Olímpica de Cartagena, uno de los espacios públicos más hermosos de la ciudad, que amerita la atención de las autoridades y que debiera ser intervenido para el servicio en primera instancia de la comunidad que está en su entorno inmediato, para aprovechamiento de ese espacio confortable, seguro, bajo condiciones térmicas confortables y agradables, y escenarios como el Estadio de Fútbol Pedro de Heredia, la Plaza de Toros. Aquí vemos la Plaza de Toros, una obra magnífica, la última corona que le faltaba a Cartagena de Indias, obra de los arquitectos cartageneros Gastón Lemaitre y Manuel Delgado. Y este fotomontaje que yo he hecho del Estadio 11 de Noviembre, que es un plano original de una sección o un corte del pórtico, son un total de 12 pórticos que soportan la cachucha o la cubierta de la gradería principal del estadio, con un montaje de la fotografía real. Quiero que sepan que esta es de las primeras cubiertas que se da en el mundo en cantilever. Eso quiere decir voladizo. Están volando sin apoyos intermedios. Para la década de los años 40, los estadios de béisbol o de fútbol, que sus cubiertas para proteger las graderías de los estadios se soportaban a través de unas columnas que caían en medio de las graderías. Guillermo González Zuleta, que fue su ingeniero estructural, sale en compañía de los arquitectos Edgar Burbano, Jorge Gaitán Cortés, Álvaro Ortega y Gabriel Solano, y hacen esta maravilla de arquitectura. Demuestran la plasticidad del concreto en su máxima expresión. Miren la perspectiva que esta cachucha produce, que entre otras es también arquitectura metafórica, porque refleja un guante de arquitectura visto desde el center field, pero a la vez es un tributo y un homenaje, al decir de sus autores, al vuelo de las gaviotas en el sector en donde está implantado el estadio. Esto le ameritó al Estadio 11 de Noviembre hoy, a Abel Leal Díaz, el aparecer en una revista norteamericana de arquitectura moderna en el año 1948 y se constituye en la primera obra de arquitectura moderna publicada en una revista internacional. Una belleza de estadio que desafortunadamente, bueno, se me pasaba a comentarle, los pórticos producían un portal. Aquí lo vemos. El concepto del portal, ¿se acuerdan? Pero bajo esta estética y este concepto moderno, interesantísimo. Y en el 2006 el estadio ha intervenido para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y resulta que este muro es demolido y se trae hasta acá para efectos de darle más amplitud a los espacios internos del estadio, desdibujando la lectura original de su fachada principal, viendo el estadio cuando uno va a ingresar, que esos 12 pórticos haciendo curvas
constituían el portal para proteger a la gente de la incidencia del clima y a la vez jerarquizaban ese corredor hacia el acceso principal, hoy en día desapareció. Al igual que la construcción de estas cabinas en la parte superior, que parece que están produciendo una serie de problemas estructurales. Ahí vemos en su mayor esplendor lo anteriormente comentado. Miren cómo esas estructuras de concreto a la vista, con estos cuadrantes en punta de diamante que hacen que la placa se aligere de peso, vuele en el espacio sin apoyos intermedios, con una estética impresionante, demostrando la nobleza de ese material como es el concreto reforzado, y que le permitió al estadio, también por sus valores históricos, ya que Colombia fue campeón mundial de béisbol 2 veces en este estadio, en el año 47, para la inauguración de la 9ª Serie Mundial de Béisbol y la inauguración del estadio, y en el año 65, 2 veces campeón del mundo Colombia. Y todos los acontecimientos deportivos que han sucedido aquí le permitieron y le ameritaron el que hoy sea un patrimonio nacional y patrimonio distrital de Cartagena. Era, entre otras, el único patrimonio moderno nacional que tiene Cartagena, y distrital era el único. Ahora veremos al final de la presentación, como resultado de todo este trabajo, que hemos logrado la declaratoria de distrital de 3 inmuebles, más del movimiento moderno. Hablar de la Villa Olímpica es hablar del estadio de fútbol Pedro de Heredia, hoy Jaime Morón. También diseño estructural de Guillermo González Zuleta, y participaron la firma Ricaurte Carrizosa y Prieto, a la cabeza de los arquitectos Germán Samperneco y Eduardo Pombo Leiva, quienes también desarrollan con base al concreto una estructura que permite soportar la gradería y a la vez la cubierta en voladizo o en cantilever. Un edificio maravilloso, hermoso, también con muchos acontecimientos históricos, simbólicos para la ciudad de Cartagena, y la estética de su gradería maravillosa. Hoy declarado, gracias a este trabajo doctoral, Patrimonio Distrital de Cartagena de Indias en el año anterior, en octubre del año anterior. El Sena de los Cuatro Vientos, una obra maravillosa de los arquitectos Gastón Lemaitre y Augusto Tono en el año 1968. Es el único edificio que posee una cubierta paraboloide hiperbólica, que son estos elementos en concreto a la vista, bellísimos, que se sobreponen a la placa de concreto que cubre los corredores. Es un proyecto totalmente bioclimático, y que debajo de estas partes, a través de unos tímpanos y de unos calados, unas celosías encalados de arcilla, permite que el viento pase y genera una cámara de aire entre la cubierta y el espacio interior. A la vez es una combinación perfecta con unas bóvedas de concreto. El arquitecto Gastón Lemaitre era muy amante del manejo de las cubiertas en bóvedas, abovedadas, y aquí creo que está su máxima manifestación en compañía de su gran socio Augusto Tono. Desafortunadamente, temas de ampliación que requiere el edificio, porque también hay un proceso evolutivo, pero que debe ir acorde a sus potencialidades o posibilidades, se han hecho algunas obras que desdibujan un poco la estética y el concepto de este edificio. Creo que no se complementa lo que están haciendo ahora o lo que han hecho ahora con la obra original. Ha podido haber una continuidad, pero así es los temas de arquitectura. La Escuela Naval de Cadetes en la isla de Manzanillo es un complejo urbano de los más importantes y más grandes que dejó el movimiento moderno en Cartagena. Una obra de Obregón y Valenzuela del año 1955. Y en esta imagen nos permitimos mostrar la cámara de oficiales, que es esta, que recurre a la cubierta en bóveda, con estos tímpanos también acalados para
para producir unas cámaras de aire y que los vientos atraviesen el espacio, con planta libre a través de unos corredores cubiertos con placas, constituyendo un portal. Los edificios, los dormitorios, con el concepto de planta libre, dejando nada más, así como el Colegio La Salle, que las escaleras arranquen del primer piso, lo demás es libre para que el viento fluya y hacer como si fuera un edificio fresco, totalmente fresco porque por debajo está fluyendo el viento. Desafortunadamente no logramos que este edificio fuera declarado patrimonio y hoy en día va a ser reemplazado por unas edificaciones nuevas. O sea, este edificio desaparece, que están viendo en imagen, una magnífica obra que queda en el recuento, en las historias que podamos hacer, los planos que existen, en las reseñas que se han hecho de ellos en diferentes revistas de arquitectura y en el caso en este trabajo doctoral. Pero también es grato dar buenas noticias, como es el caso de este edificio, el Sextantis, que fue finalista en una Bienal de Arquitectura hace unos años aquí en Cartagena, porque es un edificio totalmente nuevo, pero que responde a las características de la arquitectura del movimiento moderno. Un edificio hecho en estructura metálica, que es totalmente bioclimático, que se protege de las incidencias del clima gracias a retranqueos, a parasoles, a persianas. Tiene el concepto de planta libre en primera planta y simplemente bajan los puntos fijos donde está ascensor y escalera y lo demás queda para que el edificio, las brisas permeen por debajo y lo hagan mucho más fresco. Las fichas técnicas que elaboramos, aquí voy a mostrar apenas algunas y será muy rápido, para documentar la existencia de estos edificios con su identificación, sus características. Aquí tenemos el caso del Colegio de La Salle, el antiguo Colegio Liceo Bolívar, donde se documenta información relativa a sus características, a su historia, a qué género arquitectónico pertenece, quién la diseñó, en qué año, quién la construyó, y datos de importancia que identifiquen el inmueble. De igual manera se hizo con el Sena de los Cuatro Vientos, con la Casa Barbour, también lo hicimos. Ahí ven algunas imágenes de los espacios interiores, ven algunos sistemas de calado para la ventilación del edificio. En los planos fue una exquisitez haber desarrollado los levantamientos y los estudios completos de esta casa. Agradecemos mucho a Edmond Barbour y su familia habernos permitido el ingreso y que hoy es pues un resultado maravilloso para la historiografía de la arquitectura poder documentar edificaciones como estas. Los grandes retos y los resultados que obtener. En el año 2017 tuvimos la oportunidad de estar al frente y coordinar el Plan Especial de Mejoramiento y Protección del Centro Histórico de Cartagena de Indias y fortalecimos la incorporación del movimiento moderno y de sus principales edificios para tener tenidos en cuenta dentro del centro histórico en un plan especial de mejoramiento y protección que tiene la finalidad de preservar, conservar, regular y el manejo normativo total de los edificios que hacen parte del centro histórico, de su zona de influencia y de su periferia. Entonces fue un tema satisfactorio poder fortalecer esa incorporación. Como resultados que se están obteniendo de este trabajo doctoral es precisamente esta difusión que estamos haciendo hoy y en especial la declaratoria según el decreto 1357 del 22 de octubre del año anterior, 2019, de tres BID distritales de la ciudad de Cartagena. El estadio de fútbol Jaime Morón, antiguo Pedro de Heredia, por todas las características y comentarios anteriormente citados. El antiguo edificio de las empresas públicas municipales, obra de Manuel Delgado y Gastón Lemaitre, y el edificio del mercado público de Basurto, obra también de Gastón Lemaitre y de Manuel Delgado en el año 1978. Una obra magnífica para el uso que se le dio. Es un edificio
que está trabajado con el concepto de un eje que toma en cuenta el paisaje y la vista desde el Salto del Cabrón en la popa, que poseía una serie de espacios y de plazas públicas en su entorno inmediato para que el edificio solamente se viera él, se destacara como una obra de gran factura, de gran fábrica arquitectónica, enmarcado en este paisaje de la popa y el marco del cuerpo de agua, pero que desafortunadamente se desbordaron una serie de usos desde el interior del mercado hacia afuera, y hoy vemos que ha proliferado una serie de edificaciones de muy baja calidad arquitectónica en el entorno inmediato anexo al edificio, pero se espera que con esta declaratoria se vengan buenos vientos para estos edificios, para este edificio en especial, que se haga una renovación urbana, que vengan otra serie de instrumentos jurídicos que permitan su puesta en valor, como tal lo está haciendo ya esta declaratoria, que creo que en buen momento llegó porque el movimiento moderno estaba en deuda y la sociedad estaba en mora de poder darle el valor que se merece y el reconocimiento que se merece este tipo de arquitectura que florece en Cartagena, del año 1926 a 1960, 70 aproximadamente. En buen momento se le hizo justicia, de momento a 3 edificios, hay muchos más que esperamos con la venia del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, con la alcaldía distrital, se pueda llevar a feliz término esas declaratorias para la preservación y conservación de unos edificios que no solo por sus valores estéticos y simbólicos, sino que resguardan la memoria histórica de un momento muy importante en el desarrollo urbano arquitectónico. A su vez, ya lo había comentado, hemos hecho unas exposiciones itinerantes que estuvieron que estuvo en Cúcuta, se estuvo en Bogotá, se esperaba estar en otras ciudades, pero la pandemia truncó esto. Estuvo en Venezuela 3 días, se estuvo haciendo una exposición y todo este mostrario de la arquitectura moderna de Cartagena de Indias a través de estos póster o paneles que ven ustedes aquí. Vimos el de la introducción que explica a grosso modo de qué se trata. Estamos viendo en este momento el antiguo colegio Liceo Bolívar, hoy Nuestra Señora, y la Casa Barbur. Esto por mostrarle algunos. Y también como un resultado que documenta, que deja documentado todo lo anteriormente expuesto aquí y mucho más, una publicación gracias al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, al arquitecto Alfonso Cabrera, director de la Diversión, quien hizo muchas gestiones, al director en ese momento, Iván Sanes, que creyeron en el trabajo no solo este que estamos presentando, sino de otros colegas y amigos, y se hicieron la publicación de unos 5 libros. En este caso, porque se trata del tema que estamos hablando, presento la portada del libro de la arquitectura moderna en Cartagena de Indias, y ya como unas conclusiones finales, simplemente acotar que la arquitectura moderna en Cartagena de Indias marcó un momento historiográfico de la arquitectura y del proceso y desarrollo urbanístico de la ciudad de Cartagena, porque todas las actividades del ser humano tienen el gran marco de la vida, es con la arquitectura y el urbanismo. Y cada generación y cada periodo histórico de una ciudad va enmarcada por los pensamientos de la arquitectura y del urbanismo que planifica su territorio, que desarrolla su territorio. Entonces, la arquitectura moderna marca un momento histórico importante, una memoria urbana importante, con unos edificios, con unos conceptos, con una forma de pensar al momento socioeconómico, político y cultural que vivió la ciudad en ese periodo de tiempo de 1926 a 1970, y que aportó con esos criterios y con esos principios que se dieron en todo el mundo, y Colombia no iba a ser la excepción, y Cartagena menos. Se dio una serie de edificaciones que aportaron a casi todos los géneros, al religioso, al deportivo,
al educativo, al institucional, al civil, al industrial y a la residencia. Acuérdense que Boca Grande tuvo el barrio más grande de arquitectura moderna de Latinoamérica y hoy contadas casas quedan. Igualmente aporta a ese vacío historiográfico, por eso hablábamos al principio de ese balance historiográfico, porque este documento aporta a la historiografía de la arquitectura moderna de Cartagena de Indias. Se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, se sigue escribiendo la arquitectura colonial o virreinal. De la republicana ya hay un trabajo que digital de mi autoría en compañía de otros colegas. De la transición, como les comenté, está en proceso, y del moderno está a la disposición de todos esta información, documentación que honra y tributa a los arquitectos que le hicieron posible, los homenajea, los hace recordar, y quedó escrito, está por escrito quiénes fueron ellos, dónde estudiaron, cuál fue su pensamiento, qué obras hicieron, cuáles existen, cuáles han desaparecido. Creo que es muy importante y aporta muchísimo. Dentro de otro de los aportes, el de la declaratoria. Se logró la declaratoria de 3 inmuebles. La idea es que se logren demás. Y algo también importante que puede dejar toda esta información es que deja unas lecciones, todo este tipo de características y de principios para la arquitectura nueva que haya que hacer, a los desarrollos inmobiliarios, arquitectónicos y urbanos nuevos que haya que hacer. La República replicó cosas de Polonia. La transición replicó algo de los republicanos. Lo moderno replicó de lo republicano y de lo colonial incluso. Las cosas buenas que hizo la arquitectura urbanismo en esos periodos. La idea es que lo que hagamos ahora en nuestra contemporaneidad recoja lo bueno que pudo haber dejado este movimiento, que son muchísimas cosas, muchísimas cosas, porque ellos querían, los modernos tenían una visión de cambiar el mundo a través de la arquitectura y el urbanismo. Como en muchos lugares se logró, ahí está el ejemplo de Brasilia, por ejemplo, por citar aquí en Latinoamérica un caso. Entonces, bien vale la pena que tomemos muchos de esos conceptos y criterios y los apliquemos como lecciones aprendidas en los nuevos desarrollos. Y también hay un compromiso generacional. Esta generación de ahora, que vea con buenos ojos este tipo de informaciones, que estudie, que analice y que vea que para los desarrollos inmobiliarios nuevos. Con esto concluyo. Las gracias a todos ustedes por su paciencia, por al Banco de la República en especial, a María Beatriz, al gerente Jaime Alfredo Bonet y a Vicky Tinoco, el haber brindado este espacio maravilloso para poder dar a conocer y continuar como uno de los propósitos y objetivos que tiene este trabajo de investigación doctoral, que es seguirlo difundiendo. Muchas gracias a ustedes, muy amables.